C es un lenguaje de tipado débil. Aunque hay un tipo de datos que se llama char, aquí podemos ver un programa en el que nos hemos declarado un char y le hemos asignado un literal que es el carácter A, y a continuación hemos impreso i con el verbo de, que recordamos era un valor en decimal, y con el verbo c, que os recordamos era para imprimir un carácter. Si hacemos esto, al ejecutar el programa, vemos que para i imprime el valor ASCII de A, que es 97, y a continuación imprime A, que es la letra. En realidad el tipo de datos char no es especial. Char no es más que un entero de 8 bits. Para ver que no es especial, vamos a hacer algo un poco feo, y es declarárnoslo como un entero. Compilamos y vemos que funciona exactamente igual. No hay nada especial en el tipo de datos char, es sencillamente un entero de 8 bits. C no define tamaños concretos para los tipos de datos, solo define un tamaño mínimo. Entonces, en realidad no hay garantías sobre de qué tamaño va a ser cada entero, solo su mínimo. Si queremos saber el tamaño de un tipo de datos en general, sea un entero o sea otra cosa, deberíamos usar el built-in sizeof. Entonces, si queremos saber qué tamaño tiene i, podemos hacer esto, o podríamos hacer lo mismo sobre el tipo de datos. Fijaros que me ha dado dos warnings que habría que arreglar. De hecho, vamos a arreglar. Recuerdo que hay que tratar los warnings en C como si fuesen errores. Los dos warnings son del mismo tipo, que es que el formato %d espera un entero, pero el segundo argumento es un long unsigned int. Como ya veremos más adelante, long es un cualificador que se puede poner a un entero para que sea más ancho, ¿vale? Y unsigned es sencillamente que es sin signo. Entonces, para poder quitar este warning tenemos que poner un formato que sirva para enteros sin signo. Para ello editamos el programa y hay que cambiar el verbo. Tiene que ser un entero sin signo, eso es long y unsigned. Vemos que ahora compila sin warnings. Enlazamos y vemos que imprime tamaño 4 y luego tamaño 1. Como vemos, i es de tipo int y una variable de tipo int tiene tamaño 4 y el tamaño del tipo de datos char es 1. El tamaño está en bytes. Siempre que queramos calcular el tamaño de algo, usaremos sizeof, tamaño de una variable de un tipo de datos. El de una variable no necesita paréntesis, el del tipo de datos sí, y esto imprimirá el tamaño en bytes. Como hemos visto, los caracteres no son más que enteros de 8 bits. No tienen nada especial más allá de que son enteros de 8 bits. Luego veremos que no está bien definido si son enteros con signo o sin signo. Y si queremos enteros sin signo, habrá que ponerles un cualificador. ¿Qué significa que son enteros de 8 bits, o sea, de un byte? Significa que si meto un valor más grande se va a desbordar. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces volvemos a declarar i como de tipo char. Imaginemos que le metemos
255. Vamos a imprimir su valor. Y vemos que imprime -1. ¿Por qué imprime -1? Tenemos que pensar en qué significa el valor 255 con signo dentro de un char. Los variables en C guardan los valores en complemento a 2. 255 interpretado como un valor en complemento a 2 es -1. Vamos a hacer una prueba con un char sin signo. Y vemos que imprime 255. Entonces, ¿qué sucede ahora si intentamos imprimir 256? Me da un warning C, pero compila. Ojo, al menos me ha dado un warning. Vamos a ignorar el warning por esta vez, sencillamente para ver qué valor imprime, para entender el desbordamiento, porque no siempre me va a dar un warning. Y vemos que imprime 0. Se ha desbordado, como solo caben 8 bits, cuando llega a 255 se desborda y continúa por el 0. Una cosa importante es entender qué significa este unsignet. Ese unsignet está diciendo que ese char es sin signo. Eso significa que se va a interpretar como un entero no en complemento a 2, sino sin signo. Con lo cual va a ir de 0 a 255 y a continuación se va a desbordar. Un signet es un cualificador que se le puede añadir a cualquier tipo de entero, de los que hemos visto hasta ahora, int y char, pero hay más. Y tiene este significado que acabamos de ver. Es interesante entender qué consecuencias tiene que un entero tenga signo o no. Por ejemplo, hemos visto ya que lo puedo imprimir con %d o lo puedo imprimir con %u. Quiero decir, si aquí pongo %d, vamos a poner aquí 255 para que no se desborde. No me da un warning, no se queja en absoluto y me imprime 255 porque es sin signo. Pero, ¿qué sucede si aquí meto -1? De nuevo no se queja en absoluto y me sigue imprimiendo 255, porque recordemos que lo que va a guardar va a ser un entero sin signo. Interpreta el -1 con su valor en complemento a 2 como un entero sin signo y lo utiliza. No me protege en absoluto de asignar un valor negativo al entero sin signo. ¿Qué otros efectos tiene? Vamos a probar a declarar un entero sin signo. Uno con signo. Vamos a comparar si i es mayor que j. Fijaros que estoy poniendo i igual a -1 y j igual a -1. Entonces, ejecutamos. I es mayor que j. Cuando lo imprimimos con %d,
se hace evidente porque dice que 255 es mayor que menos 1, pero viendo solo el código diríamos que i es igual a menos 1, j es igual a menos 1, con lo cual i debería ser igual que j. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos mezclando enteros sin signo y enteros con signo, porque para lo que sí que importan muchísimo es para las comparaciones. Cuando los comparamos, se compara su valor real. Y fijaros que al introducir menos 1 en la variable i, se ha convertido en 255 por ser i una variable sin signo. Se ha interpretado el menos 1 como el valor equivalente en el complemento a 2. Hay que tener mucho cuidado con esto. La razón principal por la que existen enteros con signo y enteros sin signo es para las comparaciones. Y por supuesto para poder meter valores más grandes con menos bits. Hay que tener mucho cuidado. Cuando veamos luego operaciones bit a bit, esto va a ser especialmente importante. Una cosa importante de la que no hemos hablado es las diferentes formas de escribir literales enteros en C. Entonces, por ejemplo, si escribo el número 10, escrito como 1, 0, eso es 10 en decimal, es decir, el número 10. Sin embargo, si escribo 0x10, eso es 10 en hexadecimal, es decir, 16. Y sin embargo, si escribo 010, eso es 10 en octal, es decir, 8. Estas son las tres formas de escribir literales enteros en diferentes bases en C.